Gracias, presidenta. Como sus señorías probablemente sepan, Adel Nayar es el imán de Badajoz y portavoz de las comunidades islámicas de Extremadura. Voy a tratar brevemente de hacer algún comentario general sobre su perfil. Se trata de una persona muy querida en su barrio, el Gurugú, y muy implicado con los colectivos sociales y las preocupaciones de sus vecinos. Es, sin duda, una persona dialogante y tolerante que hace muchos esfuerzos por contribuir a mejorar la convivencia. Tiene pasaporte español, lleva más de 20 años residiendo en Badajoz y tiene una hija española. Desde el mes de agosto de 2015 se encuentra retenido en la Franja de Gaza a la espera de que se abra el paso fronterizo de Rafah con Egipto, es decir, hace ya casi un año. Hace varias semanas, atendiendo al clamor de la noticia en su entorno, empezamos a preocuparnos por conocer los detalles de su, evitemos circunlogio, injusto apresamiento, pues no se puede calificar de otra manera cuando alguien está retenido en contra de su voluntad y sin ninguna, insisto, ninguna causa que lo justifique. ¿O sí? Una, aberrante, ser imán, musulmán, y ante el estímulo del odio en el que vivimos gracias a las generalizaciones, potencial terrorista. La ignorancia y la premeditación redundan en lo que podemos llamar el odio preventivo. Hablamos de culturas lejanas siendo herederos de las cruzadas y de la Inquisición. Vaya honor para señalar a otros por su fe y no por sus actos. Y los actos de Adel son ejemplares. Como ya reseñaremos más adelante, el motivo de su estancia en Gaza fue aprovechar unos días de vacaciones para ir a visitar a su familia, algo que, por cierto, hacen miles de migrantes extremeños todos los años cuando regresan a sus pueblos. Dado que conocíamos que la Junta de Extremadura había hecho gestiones ante el Gobierno de España que le había trasladado las dificultades para permitir la apertura de la franja, nos acercamos a la mezquita de Badajoz para interesarnos por la situación de Adel. Allí pudimos comprobar cuánto se le aprecia, cómo se le echa de menos, cuánto y de qué manera, en definitiva, se añora su trabajo para la comunidad que le respeta y, sobre todo, su presencia con los colectivos sociales más vulnerables de la ciudad de Badajoz. Quiso la casualidad que, estando con algunos responsables de la mezquita, tuvieron la oportunidad de charlar por teléfono durante unos intensos minutos con Adel. Nos contó su experiencia. Y a mí, en particular, lo que más me impresionó es que él no clamaba por su liberación, sino que más bien pedía, imploraba que nos interesáramos por la calamitosa situación de miles de seres humanos retenidos a la fuerza y con muy pocas expectativas para poder salir de allí. Nos contaba precisamente algunos casos muy significativos, estudiantes universitarios matriculados en universidades europeas y que estaban perdiendo el curso escolar por no poder salir de allí. También muchos trabajadores, algunos muy cualificados, que iban a perder su permiso de residencia en diferentes países, pues el encierro al que se estaban viendo sometidos se iba prolongando sin atisbos de ver el final. Por eso, Adel, en una actuación que le honra, se mostraba inquieto porque intercedamos ante el Gobierno de Israel y también ante el de Egipto para que flexibilicen y aceleren la salida de todas estas personas. Nos hablaba del mismo modo de todo tipo de vulneraciones de los derechos humanos. Estaban en condiciones de mínima supervivencia, con escasez de recursos alimenticios, problemas para la escolarización de los niños, interrupciones continuadas del suministro de electricidad y de agua. En definitiva, en una economía que no podemos dudar de calificar de guerra. Y, señorías, ¿cuál es el delito cometido por Adel? Pues tan simple como el de miles de sus paisanos allí retenidos, ir a visitar a su familia, a aprovechar unos días que se presumían de vacaciones para iniciar un interminable calvario que le impide desarrollar una trayectoria vital brutalmente interrumpida por razones que no alcanzamos a comprender. Lo que era un viaje de ida y vuelta se ha transformado en una pesadilla que nos atisba despertar. Un coma que necesita de un generoso impulso para volver a la vida. Le necesitamos entre nosotros, no solo por la defensa de los derechos de los ciudadanos españoles o por razones humanitarias, sino fundamentalmente porque estamos obligados a cumplir lo establecido en la Carta de los Derechos Humanos. No podemos permitir que precisamente, como apreciaba Adel, sean las personas, este es un detalle muy interesante, sean las personas con más capacidad de influencia intelectual fuera de Gaza
con más posibilidades de ayudar desde el exterior a sus paisanos que viven en condiciones lamentables, que hayan caído en la trampa a la que están sometidos. Al parecer, ese es el principal objetivo de las potencias dominantes o responsables del encierro: evitar que se salga del círculo de la pobreza, arrasar con cualquier posibilidad de desarrollo, cercenar el ansia de libertad de estos pueblos sojuzgados para mantener el estatus de que lo primero es la fuerza. La liberación de Adel, y prefiero emplear este término en lugar del de su salida normalizada, no olvidemos tampoco que, por presuntas razones de seguridad, la frontera se abre para el paso a muy pocas personas inscritas en una lista durante un periodo muy breve de tiempo. Sería el símbolo de que las cosas, si se quiere, se pueden hacer bien. Queda demostrado que estamos ante un caso de flagrante injusticia. Un ciudadano español, extremeño, del mundo, es obligado a permanecer en contra de cualquier criterio sensato en un territorio sin haber ocasionado ningún perjuicio y sin haber insinuado siquiera que fuese motivo de inquietud para la seguridad de los países que lo retienen. Por todo lo anterior, y termino, el Grupo Parlamentario Socialista PSOE-SIES ha realizado la siguiente propuesta de pronunciamiento, en la que solicita que la Asamblea de Extremadura inste al Gobierno de España y en especial ante el Ministerio de Asuntos Exteriores a que insista para que cuanto antes Adel y su familia puedan estar de regreso a Badajoz. Se trata, insistimos, no solamente de defender los derechos humanos de los ciudadanos españoles, sino de una cuestión eminentemente humanitaria. Gracias, señor. Gracias, presidenta. Yo, en primer lugar, quiero mostrar mi agradecimiento a la sensibilidad que han mostrado todos los grupos políticos ante este tema en el que coincidimos, que no queremos singularizarlo en la figura de Adel, y ahí he insistido en la primera parte de mi intervención, porque lo que a mí más me sorprendió fue que en una ocasión que visitamos la mezquita de Badajoz para empezar a preocuparnos por la situación personal de Adel, ¿no? Pudimos contactar por teléfono con él, ¿no? Y él insistía una y otra vez que, a pesar del calvario al que estaba viéndose sometido, su máxima preocupación es que los medios de comunicación, la sociedad española, la sociedad extremeña, conociera lo que se estaba viviendo allí. Y era, por un lado, una situación evidentemente clara de vulneración de los derechos humanos, y, por otra parte, el hecho de que la mayoría de los que estaban retenidos en contra de su voluntad eran precisamente no por motivos de seguridad, que era lo que se argumentaba, sino porque eran gente con capacidad de influencia fuera de su comunidad. Es decir, sobre todo era gente con una buena disponibilidad económica, con lo cual, como bien ha comentado el compañero Daniel, podían acudir a Gaza a ayudar a sus paisanos desde fuera de la franja, ¿no? O bien con capacidad intelectual, que podían dar opinión o generar opinión con respecto al conflicto. Sí que me gustaría hacer un par de breves matizaciones, ¿no? Adel también, en esa conversación que tuvimos con él por teléfono, nos insistió en algo que no podemos dejar caer en saco roto. Se ha hecho mucho hincapié aquí en las diferencias entre Israel y Palestina, en que intercedamos ante Israel. Esto está en un momento de tan gravísimo bloqueo que Adel decía que también había que solicitar la flexibilización ante Egipto, porque es la otra parte que puede permitir que la frontera se abra. Y me comentaba la señora diputada Inés Rubio que tiene constancia que, en efecto, están saliendo algunas personas, pero están saliendo, nos contaba Adel, y por eso quisiera informarle cómo están saliendo. Están saliendo en cuentagotas, en una lista muy restringida, que incluso Adel no quería ser partícipe de esa fórmula, porque para formar parte de la lista a veces había pues motivaciones, llamémosle un poco retorcidas, ¿no? Entonces, que no había un criterio claro para formar una lista. Se presumía que es
por cuestiones de educación, para priorizar a estudiantes y a enfermos, pero en la realidad la lista era, insisto, en denominarla muy restringida. Y luego también nos pedía la diputada Inés Rubio que le comentáramos si teníamos conocimiento de qué se estaba viviendo allí, ¿no? La conversación que en esos intensos minutos que tuvimos con Adel, él nos describió cómo era el día a día. Eso no es una cárcel al uso, porque tienen libertad de movimientos en todo momento. Pero claro, al estar completamente cerrados para comunicarse con poblaciones vecinas, pues continuamente, contactamos con él por teléfono por casualidad, porque en ese momento funcionó el teléfono. Pero hay muchas horas donde no tienen teléfono, gente que está acostumbrada a tener electricidad, a tener agua, como cualquier ciudadano extremeño, español o del mundo, se estaba viendo en que, oiga, que es que yo, que era lo que usted también me preguntaba, ¿cuáles son las motivaciones que indujeron a Adel a ir a viajar a Palestina? Pues fue a ver a su familia, pues como los extremeños que estamos en Europa y que en vacaciones tenemos unos días y venimos a nuestros pueblos. Pues a Adel le pasaba lo mismo, tenía unos días de vacaciones y se fue a ver a la familia. Y que en un viaje que tenía de ida y vuelta se encuentra con que de repente no le dejan salir, y podía ser un problema temporal, que no le dejaran salir durante unos días, pero es que resulta, y se podría comprender por motivos de seguridad, que no le dejaran salir unos días, pero es que, claro, nos estamos alarmando porque la situación se está prolongando en el tiempo. Y por eso yo agradezco muchísimo esa sensibilidad que han tenido todos los grupos políticos presentes en esta comisión, pero me parece que no nos basta con estar contentos porque coincidamos en un tema tan eminentemente justo, sino que deberíamos procurar que la propuesta de pronunciamiento tenga recorrido, que es lo que nos preguntan siempre cada vez que salimos de una comisión o de un pleno. ¿Y esto ahora qué, no? Deberíamos preocuparnos porque desde el Gobierno de España se pongan manos a la obra y que a la mayor celeridad posible podamos tener a Adel, pero no porque le tengamos a Adel en Badajoz, sino porque, como usted, señora Inés, ha señalado una y otra vez, y yo coincido plenamente en sus palabras, porque Adel es un referente. Sería un símbolo de que las cosas se pueden normalizar, de que las cosas, cuando se trata de hablar de derechos humanos, se deben hacer mejor, ¿no? Y quiero terminar también, porque es de justicia, que glosemos la figura de todos aquellos europeos, extremeños, españoles que están trabajando en esa zona de conflicto, porque no podemos olvidar que estamos hablando de una economía de guerra. Allí se firmó la paz en el 2014, pero siguen. La realidad es que, tal como nos lo describía Adel, aquello es una economía eminentemente de guerra, ¿no? Y me gustaría que glosemos la figura de todos aquellos que están trabajando por mejorar la convivencia de todos sus ciudadanos, ¿no? Y Adel aquí lo era y allí lo está siendo. Muchas gracias.